Hoy vamos a hablar del ciclo del aprendizaje y no vamos a hablar de psicología evolutiva, no vamos a hablar ni de Piaget, no vamos a hablar ni de Vygotsky, vamos a hablar de las 4 etapas de la competencia. Yo los invito a que mientras vean este video ustedes recorran cualquier aprendizaje o cualquier habilidad que hayan tenido que incorporar. Cuando hablemos de esto, vamos a pensar en 4 etapas y vamos a empezar por la primera. La primera etapa se la conoce como la etapa del ciego, la etapa en donde no sé que no sé. ¿Sí? Acá es no soy consciente de que no sé sobre un tema, sobre una habilidad o sobre un aspecto. Vamos a intentar acompañar todo el recorrido de estas 4 etapas con la adquisición de un aprendizaje como lo es aprender a manejar. Muchas veces nosotros antes de saber manejar nos encontramos con que acompañábamos a una persona y suponíamos que era fácil, no sabíamos que no sabíamos manejar, ¿sí? Lo más importante de esta etapa es pasar a la siguiente, que es la etapa del ignorante, la vamos a llamar así, en donde ya sé que no sé, es decir, aprendo a que no sé sobre un tema. Esta etapa la vamos a acompañar cuando nosotros nos subimos por primera vez al auto, ponemos primera, tenemos que avanzar y nos encontramos con que el auto nos tambalea o con que se nos apaga el auto. Lo primero que sucede en ese momento es que se nos viene una imagen a la cabeza y nos decimos a nosotros mismos, che, esto no es tan fácil, ¿sí? Hago consciente la incompetencia, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, todo el foco de atención está puesto en la adquisición de esta nueva herramienta o de este nuevo aprendizaje. Eso es lo que vamos a hacer en la etapa del ignorante. Recuerden cuando ustedes estaban aprendiendo a manejar y cuando les pasó esto, que se les apagó el auto por primera vez. ¿Qué hacían? Todo el foco de atención estaba puesto en cómo aprieto el embrague, de qué manera pongo primera, cómo lo voy soltando de a poco. No tenía lugar en mi atención para poder mirar el espejo retrovisor, no tenía lugar en mi atención para poder mirar los espejos del costado. Todo el foco estaba puesto en que no se me apague el auto. A medida que voy desarrollando ese aprendizaje, paso a una siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de diestro, en donde ya sé que sé. Empiezo a naturalizar ciertos aprendizajes, empiezo a naturalizar ciertas acciones y ya me empiezo a dar cuenta de que esa habilidad está siendo incorporada. Ya logro poner la atención en el espejo retrovisor, ya logro poner la atención en los espejos del costado, en poner el guiño, ya paso los cambios sin estar poniendo atención en el embrague. Entonces pasamos ya a una siguiente etapa. Y por último, fíjense cómo pasamos a la última etapa, que es la etapa de experto, en donde ya no sé que sé, ¿sí? Esta etapa seguramente ustedes hoy en día, después de tantos años de manejar, ya pasan los cambios sin pensar ni en el embrague, ya miran al espejo sin darse cuenta que lo están mirando, probablemente hasta hayan adquirido malos hábitos como utilizar el teléfono mientras manejan, porque ya no saben que saben, no se dan cuenta, lo tienen incorporado el aprendizaje. De eso se trata el ciclo de aprendizaje. Y hay varias cosas a tener en cuenta en esto. Que hay una etapa peligrosa, que es la etapa del ciego, y como el aprendizaje es continuo, nosotros podemos pasar fácilmente del no sé qué sé, de esta etapa de experto, al no sé qué no sé nuevamente con un cambio, que puede ser un cambio contextual, puede ser por una contingencia, puede ser por algo que sucede y pasamos sin darnos cuenta a un no sé que no sé nuevamente. Hagamos una cosa, frenemos un segundo y hagamos un repaso. En primer lugar, nosotros tenemos una etapa que es el no sé que no sé, ¿sí? Otra etapa es sé que no sé, otra etapa que es sé que sé y otra etapa que es no sé qué sé, ¿sí? Eso está claro en el ciclo. Ahora vamos a pensarlo en algo que sucede a menudo en las organizaciones. Nosotros muchas veces nos encontramos con puestos operativos que quizás tenemos a un operario que durante 20 años conoce cómo funcionan las máquinas dentro de la fábrica, conoce cómo funcionan las metodologías dentro de la fábrica, sabe de memoria ya cómo es el funcionamiento dentro de la empresa. Sin embargo, llega un día en donde le dicen, a partir de ahora sos el encargado de este sector, ¿sí? Él pasa de una etapa en donde no sabe que sabe, después de 20 años de haber trabajado ahí, a una etapa en donde no sabe que no sabe. ¿Por qué no sabe que no sabe? Porque pasó a ser el encargado del sector. Las funciones, los requerimientos y las tareas que tiene en ese momento no son las que venía haciendo, no está acostumbrado a esas tareas. Entonces,
Nuestra tarea es hacerle entender a la persona que tiene que pasar de la etapa del ciego a la etapa del ignorante nuevamente para poner a disposición el aprendizaje y volver a hacer el mismo recorrido. ¿Por qué? Porque como encargado tenemos que desarrollar otras habilidades y otras actividades. Por ejemplo, gestionar al personal, algo que no venía acostumbrado esa persona. Y como dice Alvin Toffler, el analfabeto del siglo XXI no será la persona que no puede o que no sabe leer o escribir, sino que va a ser la persona que no puede aprender para desaprender, para reaprender nuevamente. Esta frase creo que resume mucho de lo que estamos hablando, en donde la competencia más buscada hoy en día es la curiosidad y la humildad para reaprender continuamente. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo video.